Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 219. ¿Se lo ha oído decir a solas en una sola ocasión o en más de una?, insistió el fiscal, y averiguó que Grushenka se lo había oído decir más de una vez. Hippolyt Kirillich se quedó muy satisfecho con esta declaración. Las preguntas ulteriores permitieron aclarar a sí mismo que Grushenka estaba al corriente de la procedencia de aquel dinero y que Dmitri Fyodorovich lo había tomado de Katerina Ivanovna. Y no había oído decir usted, aunque fuera una sola vez, que la cantidad de dinero dilapidado hace un mes no ascendía a 3.000 rublos, sino que era menos, y que Dmitri Fyodorovich se había guardado la mitad de esa suma. No, nunca lo había oído, dijo Grushenka. A continuación se puso incluso de manifiesto que, por el contrario, Mitya le había comentado a menudo en todo ese mes que no tenía ni un kopek. Aún esperaba recibirlo de su padre, concluyó Grushenka. Pero no habrá dicho alguna vez en su presencia, aunque no fuera más que de pasada, o en un arrebato de cólera, irrumpió Nikolai Parfenovich, que tenía intención de atentar contra la vida de su padre. Ah, sí lo ha dicho. Grushenka suspiró. Una vez o varias veces. Lo ha mencionado varias veces, siempre en momentos de cólera. ¿Y usted creía que lo fuera a hacer? No, nunca le he creído, respondió con aplomo. Yo confiaba en su nobleza. Permítanme, señores, gritó de pronto Mitya. Permítanme decirle en su presencia una sola cosa a Agrafiona Alexandrovna. Dígala, consintió Nikolai Parfenovich. Agrafiona Alexandrovna. Mitya se levantó de la silla. ¿Cree en Dios y cree en mí? De la sangre de mi padre asesinado ayer, yo no soy el culpable. Dicho lo cual, Mitya volvió a sentarse. Grushenka se incorporó ligeramente y, vuelta hacia el ícono, se persignó con devoción. Alabado sea Dios, proclamó con voz cálida, conmovedora, y sin acabar de sentarse, dirigiéndose a Nikolai Parfenovich, añadió: tiene que creer lo que acaba de decir. Lo conozco. Es capaz de decir cualquier barbaridad, ya sea para burlarse o por tosudez. Pero si va en contra de su conciencia, jamás mentirá. Les dirá la verdad a la cara. Pueden creerle. Gracias, Agrafiona Alexandrovna. Has hecho revivir a mi alma, respondió Mitya con voz temblorosa. A las preguntas relativas al dinero de la víspera, Grushenka declaró que ignoraba cuánto había, pero le había oído a Mitya decir muchas veces a distintas personas que había traído 3.000 rublos. Y en lo tocante a la procedencia del dinero, le había dicho solo a ella que se lo había robado, entre comillas, a Katerina Ivanovna, a lo cual ella le había respondido que no lo había robado y que tenía que devolver ese dinero sin falta al día siguiente. A la insistente pregunta del fiscal acerca de qué dinero era ese que Mitya decía haberle robado a Katerina Ivanovna, si era el de la víspera o eran los 3.000 rublos gastados allí el mes pasado, declaró que Mitya se había referido a los del mes pasado y que así lo había entendido ella.
Por fin dejaron marchar a Grushenka y Nikolai Parfenovich se apresuró a comunicarle que era libre de regresar a la ciudad cuando quisiera y que si él, por su parte, podía prestarle alguna ayuda, por ejemplo, en caso de que necesitase caballos o si, por ejemplo, prefería que alguien la acompañase, entonces él, por su parte, se lo agradezco humildemente. Grushenka se inclinó ante él. Puedo regresar con ese anciano, el terrateniente. Viajaré con él. Pero de momento voy a esperar abajo, si me lo permiten, hasta que decidan qué va a pasar con Dmitri Fyodorovich. Salió. Mitya estaba tranquilo e incluso se le veía muy animado, pero solo por unos momentos. Una extraña debilidad física se fue apoderando de él paulatinamente. Los ojos se le cerraban de cansancio. En el interrogatorio, a los testigos terminó finalmente. Procedieron a la redacción definitiva del atestado. Mitya se levantó de la silla y se dirigió a un rincón cerca de las cortinas. Y se tumbó sobre un gran arcón cubierto por una alfombra y al instante se quedó dormido. Tuvo un sueño muy extraño que no parecía apropiado ni para el momento ni para el lugar. El caso es que vio viajando por la estepa, por unos parajes donde había servido hace tiempo, mucho tiempo, y un campesino lo transportaba en su telega de 2 caballos a través de la llanura embarrada. Mitya tenía algo de frío. Estaban a comienzos de noviembre y la nieve caía en grandes copos húmedos que se fundían en cuanto tocaban el suelo. El campesino llevaba a los caballos a buen paso, manejando el látigo con destreza. Tenía una larga barba rubia y aún sin ser propiamente un anciano, sí rondaría los 50 años. Vestía un modesto caftán gris de campesino. Se acercaba a un poblado. Podían distinguir las isbas negras más que negras. La mitad de las isbas había ardido, tan solo los pilares calcinados seguían en pie. Y a la salida del poblado, formando una larga hilera al borde del camino, había muchas mujeres, todas flacas, consumidas con las caras parduzcas, sobre todo aquello del extremo alta, en los huesos que aparentaban 40 años, pero a lo mejor no pasaban de 20, de cara alargada y fina, con un niño en brazos llorando. Seguro que tenía los pechos resecos, sin una sola gota de leche, y la criatura lloraba y lloraba, extendiendo los bracitos desnudos con los puños amoratados por el frío. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran?, preguntaba Mitya al pasar por delante de ellos, como una exhalación. Es el chiquillo, le contesta el cochero. Está llorando ese chiquillo. Y a Mitya le sorprende que haya dicho, al modo popular, chiquillo en vez de niño. Y le gusta que el campesino haya dicho chiquillo. Es como si hubiera más compasión. Pero, ¿por qué llora? Porfia, como un idiota, Mitya. ¿Por qué tiene los bracitos desnudos? ¿Por qué no lo abrigan? El chiquillo está muerto de frío. Tiene la ropita helada y ya no le calienta. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué? El simple de Mitya no da su brazo a torcer. Son pobres. Sus isbas han ardido. No tienen un mendrugo pan. Están pidiendo por su aldea incendiada. No. Parece que Mitya sigue sin enterarse de nada. Dime, ¿qué hace ahí esas madres víctimas de un incendio? ¿Por qué es pobre esa gente? ¿Por qué es pobre el chiquillo? ¿Por qué está desnuda la estepa?
¿Por qué no se abrazan ni se besan? ¿Por qué no cantan canciones alegres? ¿Por qué se ha vuelto tan negro con su negra miseria? ¿Por qué no andan de comer